Buenas tardes. Si me permiten tantito, tengo que descargar un trabajo porque resulta que no me quedó tiempo para ver el video, entonces necesito tomar los datos. No por irresponsable, probablemente también por irresponsable, pero pues si me vieran todo lo que estuve ocupado ayer. Veamos. Pues aquí estamos. Voy a confiar en los datos que tomaron ustedes. Este, Les pido de favor de que me confirmen de que sí sean los correctos. Pues sí, para sacar todo lo que hay que sacar son como más de 8 horas de trabajo diario. Entonces, sí estamos un poquito cansados y menos mal que acabamos de regresar de vacaciones porque siento que como que sí he trabajado un mes entero. Pero bueno, toma de datos, si tienen el papelito suyo a la mano, solo que me verifiquen que esos datos coincidan, ¿verdad? Con lo que tienen. Y cuando digo los datos sería estas columnas y esta. Y también esto. Esto lo podemos calcular nosotros. Y de hecho, pues lo voy a copiar yo. Lo tengo que pasar a un Excel también, ¿verdad? Ya lo voy a pasar al Excel, ahorita lo voy a poner en el cuaderno. Solo déjenme poner la cámara también. Va, entonces sí, es poco probable que se equivoquen en los datos, ¿verdad? Pero pues, merece la pena por si acaso, ¿verdad? Bueno, eso sería, ya tengo puesta la cámara. También lo tengo que pasar al Excel, pero pues tengo 80 mililitros, 75, 70, con 4 milímetros de mercurio, 36 y 56. Milímetros de mercurio, pues recuerden, equivalen a 760, perdón, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Y tengo en la temperatura 25.6 Celsius, 29.3 Celsius, 37 grados Celsius y de presión manométrica tengo 0, 12 y 24 milímetros de mercurio. Va. Entonces voy a cerrar esto. Tengo que bajar el volumen porque ahorita estoy hablando con la computadora, no estoy hablando con el teléfono. A todo esto, ¿cómo se oye esto en comparación a cómo hablo normalmente? ¿Más suave, mejor calidad, peor calidad? Estoy probando el micrófono de la computadora. Más suave. ¿Me escucho más suave o me estás pidiendo que hable más suave? Más suave y más claro. Y se escucha mi ventilador.
Pues voy a hacer esto más seguido. Aunque si decís más suave, el ventilador no se oye. Sí, no toleraría la idea de tener que dar una clase sin el ventilador porque me muero, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a tratar de seguir con este formato entonces. Y déjenme abrir un Excel, una hoja de Excel nueva. No, me equivoqué. Ahí está. Y vamos a compartir esa hoja de Excel. Entonces, lo voy a hacer en vivo para que sea más auténtico y no para ocultar el hecho de que no lo hice cuando lo tenía que haber hecho, ¿verdad? Ok, entonces los datos del primer experimento de la ley de Boyle son el volumen, me va a pedir la presión manométrica en milímetros de mercurio, me va a pedir la presión manométrica en ATM, atmósferas, me va a pedir la presión absoluta. Y adelantándonos un poquito en el tiempo, también nos va a pedir el volumen inverso para propósitos de la gráfica, volumen inverso. Entonces, el volumen está en mililitros, son 80, 75 y 70. Entonces, la presión manométrica son 4, 36 y 56. Para calcular su presión manométrica en atmósfera, van a dividir la presión manométrica entre 760 y pues le damos completar. Y para la presión absoluta vamos a tener que sumar la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica es 1. Y para calcular el volumen inverso, yo sé que el término suena todo extraño, ¿verdad? Pero el volumen inverso es literalmente el volumen elevado a la -1. Entonces me va a dar eso. La otra tabla sería la temperatura en Celsius. No, computadora mala. La temperatura en Celsius, la temperatura en Kelvin. No sé por qué hace eso el Office, pero bueno. La temperatura en Celsius, la temperatura en Kelvin, la presión manométrica, en milímetros de mercurio. Me va a pedir la presión. Yo creo que en este caso no la convirtió en atmósfera. Ya vamos a ver por qué. Temperatura, entonces 25.6, 29.3 y 37. De la temperatura en Kelvin va a ser la temperatura más 273.15 si ustedes consideran, ¿cómo se dice? Útil, ¿verdad? Esos decimales, pero yo lo voy a dejar así. Y los valores de la presión manométrica, 0, 12 y 24. Como anécdota, y porque pues como ya no vamos a ver el laboratorio en vivo, eh, estos dos experimentos eran nuestra pesadilla porque en esos experimentos era de que todos ustedes les agarraba de, bueno, no ustedes, sus antepasados, ¿verdad? Les agarraba de estar tirando el mercurio porque controlaban mal los aparatos y entonces siempre era de tenerles que bajarles puntos de limpieza, multiplicar la nota por 0.8, toda una cantidad infinita de castigos posibles porque pues no ocupaban correctamente el equipo. Pues en cierta forma estoy aliviado por el hecho de que no, por lo menos por la situación extraordinaria, pues no, perdón, no tiraron mercurio. Bueno, la presión absoluta sería la presión manométrica más la atmosférica. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, entonces a la presión manométrica le voy a sumar 760. Y eso sería pues completando la tabla, ¿verdad? Que está en la página, ¿verdad? 2. Todo esto tengo que abrir el PDF también para ver los ejercicios. Sería eso. Y entonces ahí llegamos al análisis de resultados.
Dejemos la tabla en ese por un momento y abramos el PDF. Sería... Okay. Completa los siguientes párrafos conclusivos. A partir de las mediciones realizadas en el experimento de la ley de Boyle, podemos indicar que los parámetros que permanecen constantes en el experimento son, entonces, pues, sería de que como estamos en la ley de Boyle, estamos controlando la presión y el volumen, se mantiene constante la temperatura, porque no estamos calentando ni enfriando la jeringa, y mantenemos constante los moles, o por lo menos tratamos de mantener constante los moles, porque la manguerita, ¿verdad?, está sellando que pueda pasar el aire. O sea que el aire no puede entrar y salir. La cantidad que se mantiene constante serían, pues, temperatura y moles. Mientras que los parámetros que varían en el otro serían la, ¿cómo se llama? La temperatura. No, ¿qué hora? Ah, no, perdón. El mismo experimento. Los parámetros que varían entonces serían la presión y el volumen, y la relación entre los parámetros que varían es inversamente proporcional. ¿Por qué puedo establecer que es inversamente proporcional? Porque cuando yo observo mi tabla de datos, yo veo que cuando disminuyo el volumen, quiere decir que cuando empujo la jeringa, voy a aumentar la presión que está dentro del gas. Y eso se manifiesta, ¿verdad?, en que aumente la columna de mercurio. Entonces, permanecen constantes. Podemos hacer esto aquí, ¿verdad? Permanecen constantes, temperatura, moles, y pues varía presión y volumen. Y pues la relación va a ser inversamente proporcional. Y en el otro experimento, aquí lo que se va a mantener va a ser ¿cómo se dice? El volumen. Porque tenemos que está encerrado, ¿verdad? Está encerrado el gas dentro del matraz. Entonces el gas no se puede expandir. Entonces lo que va a mantenerse constante sería el volumen y los moles también. Mientras que cambiaría pues la presión y la temperatura. Vamos a mover un puntito de esto acá. ¿Y cuál sería la relación? En este caso, la relación sería directamente proporcional, porque pueden observar que a medida que pues, le prendemos fuego, ¿verdad? Y calentamos, no le prendemos fuego, ¿verdad? Pero en la medida que calentamos nuestro gas, vamos a observar que aumenta la presión. Entonces vamos a afirmar que nuestra relación va a ser directamente proporcional. 5 segundos para captura de pantalla, si así lo desean. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voy a borrar esto porque me tengo que mover, y ahí llegamos pues a los ejercicios. Entonces, tome como valores iniciales de presión y temperatura el tercer dato medido en el video y calcule la presión que se registraría en el manómetro si se comprime la jeringa a un volumen de 25 mililitros. Ahora, sí, aquí está mal la redacción. Los valores iniciales que se tendrían que tomar serían la presión y volumen del tercer dato, y tendríamos que calcular la presión si se comprime la jeringa en un volumen de 25 mililitros. Entonces voy a escribir los datos. Bueno, ya no tengo que escribirlos. Voy a dejar de compartir por el momento, y pues entonces pueden ustedes ver mi camarita, ¿verdad? Que siempre la tengo que ajustar. Entonces, basados en el tercer dato, sería, yo tengo inicial, ¿verdad? El volumen 1 es igual a 70 mililitros, y la presión 1 manométrica sería igual a 56 milímetros de mercurio. Y final, tendríamos el volumen 2, que lo comprimimos hasta 25. Por cierto, aquí siempre tenemos que poner, ¿verdad? No lo haga en la vida real, porque si lo hace en la vida real va a dejar un gran charco de mercurio, y el mercurio es tóxico. Primero, el mercurio es tóxico.
Segundo, el mercurio es caro. Por eso es que nos tortura cada vez que derraman mercurio, porque cada vez que derraman mercurio perdemos una pequeña cantidad y resulta que la importación de mercurio es restringida, así que no es que podamos así de que, pues regáleme 100 mililitros de mercurio, porque no podemos. Entonces, si se nos acaba el mercurio, ya la regamos totalmente. De alguna manera podremos conseguir, pero no una manera muy fácil. Gran bomba atómica hacen con el mercurio. No, hacemos termómetros. Pero si te vas unos cuantos elementos más adelante en la tabla periódica, sí llegas a los radioactivos. Bueno, y me está preguntando la presión 2 y manométrica me la está preguntando. Y pues esto va a estar sujeto, bueno, no me pregunta manométrica, pero el enunciado me dice calcule la presión que se registraría en el manómetro si se comprime la jeringa. La presión que se registraría en el manómetro sería en efecto la presión manométrica. Y entonces, pues como tenemos presión y volumen y pues la temperatura y los moles son constantes, eso está sujeto a la ley de Boyle. Está sujeto a la ley de Boyle. Voy a poner esto aquí para que pueda ver. Y a todo esto pueden ver mi cuaderno, ¿verdad? Porque siento que por lo menos en la computadora no lo puedo ver. Ahí está. No, ahí está. Hoy sí. Como estoy ocupando el micrófono en la computadora, cambia un poquito los controles. Bueno, ok, entonces la ley de Boyle, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Y sería muy fácil meter solo esto y estuvo, ¿verdad? Excepto que no. Ojo, ¿verdad? La presión debe ser absoluta. La presión debe ser absoluta. Está algo chafa la calidad de video ahorita. Pero pues espero que se vea lo suficiente para entenderse. Y espero que lo que esté grabando se entienda también cuando suba el video. Entonces, si la presión debe ser absoluta, yo debo calcular la presión 1, que sería la presión 1 manométrica, más la presión atmosférica. Entonces, eso sería 56 milímetros de mercurio más 760. Eso me daría 816 milímetros de mercurio. 216 milímetros de mercurio. Esto lo pueden hacer en atmósferas o lo pueden hacer en milímetros de mercurio. Yo creo que hacerlo en milímetros de mercurio solo es gana mía. Así que pues independientemente de las unidades que hayan elegido para realizarlo, va a estar correcto el resultado. Pero bueno, va a dar 816 milímetros de mercurio. Esto es lo que voy a poder meter en la ley de Boyle. Como estoy despejando para la presión 2, eso sería presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Ya todo esto, lo que estoy resolviendo ahorita, también sirve bastante como material para repasar para su taller, ¿verdad? El taller que sería el día viernes. Estoy viendo que no, no, que están desbloqueando el micrófono sin querer, queriendo o queriendo, pero bueno. Algo que me molesta de este programa es que siempre hay que cambiar esas opciones cuando abrimos una reunión nueva. Bah. Entonces sería presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1, que serían 70 mililitros, entre volumen 2, que sería 25 mililitros. Pues vamos a poner esto acá. Hay un poquito más de lag hoy en el video. Hay bastante lag en el video. Bueno, 816 por 70 entre 25 va a dar 2284.8. 2284.8.
milímetros de mercurio. Pero esto todavía no es la respuesta, porque esta es la presión 2 absoluta. Entonces, para calcular la presión 2 manométrica, sería la presión 2 absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, a los 2284 le voy a restar 760. 760. Entonces, 2284 menos 760, perdón, tiene que salir en la cámara, es 1524.8. 1524.8. Y por último, como la respuesta nos la habían pedido en atmósferas, vamos a hacer la conversión de atmósferas, o mejor dicho, de milímetros de mercurio a atmósferas, y eso les va a dar entre 760 2.006. 2.01 atmósferas, aproximadamente 2 atmósferas. O sea que la presión pues es el doble de la presión atmosférica. Que no suena mucho, pero pues de poquito en poquito ya se siente bastante la diferencia. Eso sería la resolución del primer ejercicio. Si tienen pues alguna pregunta, ¿verdad? Que quieran hacer, la pueden hacer ahorita. Para mientras voy a poner, bueno, captura de pantalla se aplica. Te saca la mano. Voy a poner otra vez el PDF. Va. Ahí está. Entonces, tendríamos después ejercicio 2 y de ahí tendríamos los ejercicios de las tablas. Con el tiempo que tenemos, creo que sí, no, estamos bien. Ejercicio 2. Si le dio 2.004, está bien, pregunta. No, está malo y te voy a bajar todos los puntos. No, obviamente está bien, está bien. Ahí pues son cuestiones de los decimales, ¿verdad? Especialmente si lo trabajaste en atmósfera, vas a trabajar con más decimales y por lo tanto te va a dar un redondeo diferente. Ah, pues es normal que te dé eso, ahí no hay problema. Va. Ejercicio 2. Tome como valores iniciales la temperatura y la presión del tercer dato medido del video y calcule la temperatura en grados Celsius si la presión que se registra en el manómetro es de 183 milímetros de mercurio. Presión. Presión. Sí, presión. No es ley de Charles, es ley de Gay-Lussac. Va. Pues los datos del tercer dato, si ustedes pues, ven su tabla, van a ser datos iniciales. 37 grados Celsius y 24 milímetros de mercurio. Y datos finales sería pues temperatura desconocida y presión de 183 milímetros de mercurio. Vamos a quitar esto. Vamos a dejar cabal mi video. Entonces sería temperatura 1 igual a 37, presión 1 igual a 24, temperatura 2 es pues desconocida, es lo que queremos indicar, y presión 2 son 183 milímetros de mercurio. Estas dos presiones son manométricas, o sea, hay que tener cuidado a la hora de manejarlas. Va. Entonces, presión y temperatura cambian, volumen se mantiene constante, entonces esto está apegado a la ley de Gay-Lussac. Si me permiten un par de segundos, se me está descargando el trípode. Batería.
Aguanta bastante para lo que viene. Ok, ya estamos. Va. La ley de Gay-Lussac sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Mi objetivo es despejar temperatura 2 y ahí es donde tienen que tener sumo cuidado, ¿verdad? Si solo, si solo pasan este, no significa que lo van a haber despejado porque va a quedar un 1 aquí. Así que el que quieren mover ustedes es este. En el primer paso, se llevan la temperatura 2 a multiplicar y en el segundo paso se van a llevar esta fracción al otro lado. El denominador va a pasar a multiplicar y el numerador va a pasar a dividir. Entonces sería temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Tengan cuidado con esos despejes porque son la mayor fuente de error y créanme, tomamos en cuenta despejes incorrectos a la hora de sacar las opciones incorrectas en el taller, así que pues ahí tenemos para preguntas capciosas. Entonces, despejenlo correctamente. Ahora, ojo otra vez, la presión debe ser absoluta y la temperatura debe ser absoluta. Temperatura absoluta debe ser temperatura en Kelvin. Eso quiere decir que a esta temperatura de 37 le tenemos que sumar 273 para que me den Kelvin y a estas presiones le debemos sumar la presión atmosférica para que me dé la presión absoluta. Bueno, y tiempo prudencial para capturas de pantalla. Pasamos a la otra página. Entonces me quedaría temperatura 1 sería 37 más 273 me da 310 Kelvin. La presión 1 absoluta era 24 milímetros de mercurio más 760 me da 784 milímetros de mercurio. Y la presión 2, que era 183, le sumo 760 y me va a dar 943 milímetros de mercurio. 943 milímetros de mercurio. Entonces sería temperatura 2, ¿verdad? Es igual a presión, ¿qué va? Era presión 1 por, no, perdón, presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Tengan cuidado también a la hora de transcribir porque esas cosas pasan. Eso sería entonces 943 milímetros de mercurio. También lo pueden hacer en atmósferas, no le tengan miedo, ¿verdad? Por 310 Kelvin dividido entre 784 milímetros de mercurio. Entonces sería 943 por 310 entre 784. Y eso me va a dar, vamos un poquito más a la luz, 372.87. 372.87 Kelvin. Pero si leen bien la pregunta en el enunciado, la pregunta en el enunciado dice cuál es la temperatura en Celsius que me va a marcar el termómetro. Entonces, si me interesa la temperatura en Celsius, a esto le voy a restar 273, menos 273, y eso me va a dar 99.87. 99.87. O sea que aproximadamente nos va a dar, ¿cómo se dice? 100 grados, uy, perdón, 100 grados Celsius. Entonces, vean si coincide, ¿verdad? Con lo que hicieron ustedes en su laboratorio.
Y otra vez, cuestiones de decimales, más, menos decimales, no es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces estaríamos bien en eso. ¿Preguntas hasta acá por el momento? Bueno, si me permiten, entonces quedan como 9 minutos. Voy a tener que abrir una segunda reunión, por cierto. Compartimos otra vez el PDF para leer el enunciado. Y tenemos el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces, ejercicio 3 dice, completar la tabla 1. Bueno, eso lo hicimos, ¿verdad? Bueno, lo hice, pero... Y elaborar un gráfico en Excel de presión absoluta contra volumen inverso. La presión absoluta se graficará en el eje Y el inverso del volumen se graficará en el eje X. El eje Y va a estar en atmósferas y el eje X va a estar en mililitros a la menos 1. Añada al gráfico una línea de tendencia, una ecuación de la línea, el título de la gráfica y el título de los ejes con sus respectivas unidades. Lo que va aquí en adelante, creo que puedo apagar la cámara aquí a todo esto. Ya. Lo que va de aquí en adelante sería más un tutorial de Excel que cualquier otra cosa. Entonces, voy a compartir entonces el Excel. Y pues sería la gráfica es presión absoluta en atmósferas con volumen inverso en mililitros a la menos 1. Entonces, tendríamos, ¿verdad? Presión, estos son los datos que medimos. Entonces, la presión acá la dividimos entre 760 para pasarla a atmósferas y le sumamos una atmósfera para obtener la presión absoluta. Y acá el volumen inverso sería 1 entre el volumen original. Y entonces nos quedan estos datos. Vean cómo le hago para graficar esto. Selecciono todos los datos, incluso con el encabezado. Me voy al menú de insertar. En insertar selecciono esta gráfica que le dice scatter o gráfica XY o gráfica de dispersión en el Office en español. Y voy a seleccionar el scatter básico. O sea, porque si le pongo estas líneas va a quedar feo y si no le pongo los puntos no tiene chiste. Y voy a poner este scatter. Y dice, este es el título de la gráfica, estos son los ejes, y pues cambiemos el título de la gráfica. Sería presión. A todo esto tengo que revertir los ejes, ¿verdad? Presión contra volumen inverso. Para revertir los ejes tengo que, quiero ver, sería switch row calling. No, ese no es. Sería... me acuerdo que había una opción para hacerlo, pero no, ni modo, lo voy a hacer manual. Ahí está. Ahí le di vuelta a los ejes. Ahí pues yo me estoy complicando la vida, ¿verdad? Si ustedes lo querían hacer así, lo que tenían que hacer era agarrar esto y pegarlo acá. O sea, así. Y si lo agarraban así, ya les iba a dejar automáticamente el volumen en el eje X y la presión en el eje Y. Pero bueno, ya tenemos nuestra gráfica, le pusimos un título, tenemos unidades en los ejes. Ahora pues tenemos que agregar la línea de tendencia. Entonces vean, aquí vamos a dar add trendline o agregar línea de tendencia. Vamos a dejar línea de tendencia lineal porque ese es nuestro objetivo. Y ahí dice pues lineal. Trendline name,
Automático. Forecast, no importa. Intercepto, no importa. Display equation o mostrar ecuación, eso sí lo pide. Ahí me da una ecuación, una regresión lineal. Y pues también se puede esto del R cuadrado, que pues ustedes eventualmente van a estudiar estadística y pues yo creo que algo de eso habrán visto en bachillerato. La R cuadrada es un valor que para una regresión indica qué tan confiable es la ecuación generada. Entonces, una R cuadrada que se acerca a 1 es una ecuación que representa perfectamente a sus datos, y una R cuadrada que se aleja de 1 es una ecuación que no representa en ninguna manera sus datos. Y básicamente representa la suma de las distancias al cuadrado de la línea de tendencia a los puntos verdaderos. Que pueden ver, aquí hay una pequeña diferencia. Estos dos puntos se ajustan bastante. Aquí hay una pequeña diferencia, pero pues no es una diferencia exageradamente grande. Y entonces esa sería su línea de tendencia. Quiero ver si se me olvidó algo más que pedir. Ecuación de la línea, título de la gráfica y título de los ejes. Hay que rotular los ejes. Format axis, formato del eje. Sería labels. No, no. Ya no me acuerdo. Bueno, espero que ustedes se hayan acordado. No me acuerdo el nombre de los ejes. Sinceramente ya no me acuerdo. Bueno, no importa. Esa parte no importa. Lo que sí me iba a importar era que hayan esta ecuación. Y como todos ustedes trabajaron con los mismos datos, me imagino que todos ustedes deberían haber llegado a la misma respuesta o una variación de la misma respuesta. No hay cómo cambiar el tamaño de esto. Ahí está. Muy grande. Va. Entonces ahí creo que ustedes pueden apreciar la ecuación que se forma. Ok, el tiempo de la reunión se ha acabado. La voy a cerrar ahorita y voy a abrirla otra vez para hacer el último literal que nos hace falta, que es esencialmente lo mismo, pero con los datos del segundo ejercicio. Y entonces se unen, cuenten 10 segundos y se vuelven a unir. Gracias.